Bueno, buenas tardes. Nuestro proyecto acerca del polisulfuro de fenileno, más específicamente sobre las propiedades mecánicas de los compuestos de polisulfuro de fenileno con fibra de vidrio. Y nosotros somos el grupo número 8. Los integrantes somos Valentina Pardo, Adolfo Palma, Juan Diego Laya y Martín Santiago Galván. Este será el orden que manejaremos en la presentación. Empezaremos con un contexto, hablaremos de propiedades, estadísticas, ya le contaremos en materia de nuestras alternativas de modificación de propiedades, para finalmente presentar ya una hipótesis y una propuesta experimental y presentar las conclusiones acerca de la investigación. Bueno, el PPS es un termoplástico de alto rendimiento y se considera como una alternativa potencial al metal. Esto se da a sus propiedades deseadas, entre esas la primera, sus altas temperaturas de operación continua, que oscilan alrededor de 200 a 220 Celsius, su resistencia química y su gran control dimensional. Bueno, entonces el PPS está recomendado para la fabricación de piezas con elevados requerimientos mecánicos y térmicos. Además, es adecuado para componentes de ingeniería de precisión y construcción de maquinaria. Sus principales sectores de aplicación son la industria automotriz, donde se utiliza para los sistemas de succión de aire, bombas de agua y combustible, válvulas, cierres, y sectores de ingeniería electrónica y eléctrica, donde se utiliza para conectores, enchufes, cuerpos de bobina, piezas de reles, interruptores, etcétera. Para muchas piezas sujetas a un alto grado de esfuerzo es mejor alternativa comparada a algunos metales termoestables u otros termoplásticos. Y por último, contiene una muy baja porción de ion contaminante, lo cual le genera una ventaja sobre los termoplásticos. Como se pueden ver en la diapositiva, las propiedades del polisulfuro de fenileno está la temperatura de transición vitrea, que está entre los 85 y 95 grados Celsius, pero también se puede notar que su temperatura máxima de servicio continuo está entre los 200 y 220 grados centígrados, además de que tiene una baja densidad, lo que permite hacer piezas grandes con un peso bajo, y tiene un módulo de flexión de 3.8 gigapascales y un esfuerzo de fluencia de 50-80 megapascales, que es bastante funcional para muchas de las piezas que se necesitan en la industria de hoy en día. Las propiedades del polisulfuro de fenileno se deben a la formación de ferulitas, la cual da su parte elástica, por decirlo así. Y en la figura se puede ver la cristalización de estas esferulitas a distintas tasas de enfriamiento. Una cristalización isotérmica a 5 grados centígrados por minuto, a 20 grados centígrados por minuto y a 30 grados centígrados por minuto. Puede verse que entre menor sea la tasa de enfriamiento, mayor va a ser la formación de ferulitas, porque se van a propiciar precisamente la formación de las lamelaes. Estas esferulitas son las que permiten dar cristalinidad, elasticidad, resistencia al impacto, resistencia a la tracción y pues el módulo de ion del material. Una de las formas que hay para calcular esta cristalinidad está con el cambio de la entalpía, donde en el numerador, como se puede ver en la fórmula, tendríamos la entalpía de la muestra que estemos usando, y en el denominador tendríamos la entalpía de referencia, que para el estudio que se investigó era de 76.5 joule por gramo, lo cual permitió llegar a rangos de cristalinidad del 56.4%. En el ámbito de los mercados ha habido una tendencia en los ingresos del mercado del PPS desde el año 2016, y este crecimiento se proyecta que va a continuar hasta el año 2025, como lo muestra la gráfica de la izquierda. Este crecimiento en el mercado del PPS se debe a varios factores. En parte general, dado a que los gobiernos del mundo están dándole más apoyos a alternativas de producción más amigables con el medio ambiente. Como ya se menciona antes, el PPS tiene una menor cantidad de ion contaminante, además de que es 100% reciclable. Más específicamente en el sector automotriz, dado a que la tendencia ahora de los vehículos es ser más y más livianos para economizar más combustible, se está tomando como alternativa el PPS, dado su baja densidad y sus buenas propiedades mecánicas. Mientras tanto que el sector electrónico se utiliza como aislante o por sus propiedades eléctricas. Adicionalmente, dado que se trabaja con
componentes electrónicos donde siempre hay un riesgo de llama. Usualmente a estas piezas se les debe agregar un retardante de llama. Esto no es necesario en el caso del PPS, dado que de por sí ya es retardante de llama, por lo que en el sector electrónico tiende a ser utilizado por esta razón. En la gráfica de la derecha podemos ver la tendencia de consumo de resinas de PPS en el mundo. Se destaca más que nada China y Japón como los mayores consumidores de este material. Bueno, con otras alternativas encontramos dos tipos de variedades del PPS. Una primera variedad que se conoce como cross-linked o reticulado y una segunda que se conoce como lineal. Cada una de las dos alternativas nos ofrece una variedad diferente de propiedades que lo hace más o menos apto para unas u otras aplicaciones. En el caso reticulado encontramos propiedades como una alta rigidez, una baja deformación por creep, una menor cantidad de esfuerzos compresivos incluso tanto a bajas como a altas temperaturas y estabilidad dimensional. Mientras que el PPS lineal nos ofrece ya mayores facilidades para su procesamiento, para su tenacidad, mayor resistencia que aquellos reticulados, pero a costo de todas estas propiedades una menor ductilidad, lo cual deja entrever que en términos de propiedades mecánicas podrían ser más viables siempre los lineales un poco más que los reticulados. Para este estudio se consideró como principal alternativa el uso de la fibra de vidrio. Esto debido a que la fibra de vidrio, como aditivo para mejorar las propiedades mecánicas del PPS, es lo más utilizado en la industria, además de que es el más comercializado. En la mayoría de presentaciones comerciales de PPS vienen endurecidos con fibra de vidrio. Y además de estas dos razones, es el aditivo del cual se posee más literatura. El endurecimiento por adición de fibras a una matriz polimérica se da principalmente por la interacción entre la fibra y la matriz, más específicamente en cómo las cargas aplicadas al compuesto pasan de la matriz a la fibra. Este proceso se ve en parte gerenciado por la fuerza de acoplamiento que hay entre la matriz y la fibra, y este a su vez se ve afectado de manera negativa por la presencia de vacíos alrededor de la fibra. En el caso de del compuesto entre fibra de vidrio y PPS, podemos ver acá las distribuciones de esferulitas para dos distintos porcentajes diferentes de peso en fibra de vidrio. En la figura A podemos ver esta línea opaca, que es la fibra de vidrio, que a su alrededor se tienden a generar una gran densidad de esferulitas de tamaño pequeño, mientras que en el resto de la matriz se generan esferulitas de tamaño normal o constante. Esto que se ve aquí es el fenómeno de la transcristalización, en donde lo que sucede es que la presencia de la fibra de vidrio genera alrededor de esta más puntos de nucleación en la matriz de PPS. Esto significa que de manera longitudinal, alrededor de la fibra de vidrio van a tender a generarse esferulitas de manera más rápida y por ende se empiezan a generar más de tamaños más pequeños. Esto como resultado tiene que se incrementa la fuerza de acoplamiento entre la fibra y la matriz polimérica, que pues a su vez tiene como resultado una gran mejoría en las propiedades mecánicas. Lo mismo se puede ver acá en el compuesto de 80% de fibra de vidrio, de la misma manera, y más distribución de esferulitas. Mientras que, como se mencionó anteriormente, la presencia de vacíos que se genera por baja mojabilidad se evidencia en la gráfica de la derecha. Podemos ver la presencia de vacíos en porcentaje en función del porcentaje en peso de la fibra de vidrio. Como tendencia, la presencia de vacíos tiende a bajar entre más suba el porcentaje en peso de la fibra de vidrio, teniendo como límite un 85%, donde podemos ver que se disparan la presencia de vacíos alrededor de la fibra de vidrio. De acuerdo a lo que decía mi compañero Martín, existe una gran relación
entre la adhesión que existe entre la matriz de PPS y la matriz de fibra de vidrio con las propiedades mecánicas que podemos lograr para el compuesto. El éxito del aumento de propiedades a partir de fibras de vidrio para el PPS recae en la fuerza de acoplamiento que existe entre las matrices. Como mencionaba Martín, inicialmente en porcentajes entre el 60, que viene siendo la figura A, y el 80, que viene siendo la figura E, encontramos que hay una disminución en la cantidad de vacíos que existen en la matriz. Como producto de esta baja cantidad de vacíos, hay una mayor fuerza de acoplamiento, lo cual podemos observar en cómo se adhiere la matriz de PPS a la matriz de fibra de vidrio y cómo hay una gran adhesión. Mientras tenemos esta gran adhesión, tenemos una gran mejoría en las propiedades mecánicas del material. Sin embargo, cuando se llega a un 85% de fibra de vidrio en peso, hay un aumento drástico en esos vacíos. Ese aumento drástico en los vacíos hace que caiga de igual manera la fuerza de acoplamiento entre las matrices, lo cual va a hacer que ya haya mucho menos PPS adherido a la matriz de fibra de vidrio. Como producto de esta falta de adherencia, encontramos que hay una disminución de misma magnitud en las propiedades que posee el compuesto. Pasemos ahora a ver estas microscopías ópticas que hacen referencia a las secciones transversales de unos compuestos que sometieron a fractura por flexión. En los porcentajes entre 60 y 65%, vemos que el mecanismo de propagación de grietas es una propagación lineal. Es una propagación lineal, no encuentra muchas dificultades la grieta para propagarse, lo cual va a hacer que el material se vaya a fracturar más fácilmente. Sin embargo, ¿qué empieza a suceder cuando llegamos a porcentajes entre el 70 y 75 y que se demuestran en el 80%? Se empieza a observar un fenómeno denominado Rivering Effect, que hace referencia a la formación de unas estructuras en forma de pin, en forma de Z, que hacen que la propagación de grietas a través de ellas sea mucho más difícil, puesto que se requiere una mucha mayor energía para propagar las grietas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se llega a un rivet, que son este tipo de estructuras, se va a desviar la grieta. Se va a desviar la grieta y va a tratar de buscar una forma para poder propagarse. A medida que tenemos mayores porcentajes de fibra de vidrio, tenemos mayor cantidad de rivets, lo cual va a hacer que la grieta se desvíe una mayor cantidad de veces. ¿Qué es lo que observamos cuando llegamos a un 80% de fibra de vidrio? Donde observamos que como la grieta se está desviando continuamente, esto afecta una propagación en forma de cremallera, lo cual hace que el material tenga muchas mayores propiedades mecánicas, puesto que se está dificultando mucho más la propagación de las grietas. Sin embargo, cuando llegamos a un porcentaje de fibra de vidrio del 85%, lo que sucede es que como hay una falta de adherencia entre esas matrices, el PPS no va a poder entrar en esos vacíos. Como no va a poder entrar en esos vacíos, se va a promover una propagación de grietas muy irregular, ¿cierto? En todas las direcciones. Lo cual va a hacer que, como se empieza acá, como se está propagando en todas direcciones, se vaya a fracturar el material mucho más rápido y perdamos todas las propiedades mecánicas que habíamos ganado inicialmente. Como comentábamos inicialmente, queremos ver entonces ahora qué pasa. Ya hemos hablado de qué pasa en el 60%, 80%, pero ¿qué pasa entonces antes? ¿Qué pasa cuando estamos en porcentajes alrededor del 30 y el 40%? Aquí tenemos una tabla con las propiedades de resistencias a la tensión, módulos de tensión, flexión, para PPS tanto reticulados como lineales de porcentaje de fibra de vidrio entre el 30 y el 40%. Y como podemos observar, hay un aumento en las propiedades. Quiero que prestemos especial atención a alguna referencia en particular. La primera de ellas viene siendo el FZ1140, que es un PPS reticulado con 40% de fibra de vidrio en peso. El FZ2140, que es un PPS ya no reticulado, sino lineal con 40% de fibra de vidrio. Y el PPS Z230, que es un PPS súper resistente con 30% de fibra de vidrio. Una de las cosas a tener en cuenta es la anisotropía, es decir,
Supongamos que al momento de hacer el producto polimérico, la resina fluyó por la dirección MD. Pues entonces las propiedades que midamos a través de la dirección MD van a ser distintas a las propiedades en la dirección perpendicular, mejor conocida como TDEC, la cual se puede ver en la figura 3. En la tabla 6 precisamente están los resultados de esas mediciones y se puede ver que, por ejemplo, en la dirección TB hay propiedades mecánicas menores a comparación de la dirección del flujo polimérico. Entonces, en esta diapositiva podemos ver las gráficas de las propiedades mecánicas que esperamos obtener a medida que aumentamos el porcentaje de fibra de vidrio en el PPS. A la izquierda, en la figura 15, podemos ver la gráfica de esfuerzo versus elongación, donde la temperatura es ambiente, y a la derecha podemos ver la gráfica de esfuerzo de rotura versus temperatura a medida que cambia la temperatura. Entonces, por encima de los 90 Celsius podemos ver una disminución significativa en la gráfica. Esto se debe a que es la temperatura de transición vítrea del PPS, desde un estado vítreo duro y relativamente quebradizo a un estado completamente viscoso. Es por eso que la rigidez disminuye espontáneamente a partir de esta temperatura. Podemos ver que aquellos que tienen los mejores resultados de esfuerzo son el FZ1140 y el FZ2140, que son aquellos que tienen 40% de fibra de vidrio, mientras que el Z23, que es el que solo tiene 30% de fibra de vidrio, obtiene menores resultados. Bueno, entonces, al observar esta gráfica obtenida en otro estudio, podemos compararla con las que vimos en la anterior diapositiva, y es evidente que el PPS tiene una mayor resistencia al esfuerzo cuando tiene el 40% de fibra de vidrio y se encuentra a bajas temperaturas, ojalá menores a 90. También podemos ver la brecha que existe entre las temperaturas antes y después de pasar la temperatura de transición vítreo. Entonces el PPS con 40%, que es aquel al que nos referíamos como FZ1140 y FZ2140 en la anterior diapositiva, a una temperatura ambiente alcanza un estrés máximo de aproximadamente 160 megapascales. Mientras que cuando tiene el 30% de fibra de vidrio, su estrés máximo es aproximadamente de 130 megapascales. Bueno, en estas gráficas podemos ver el esfuerzo de flexión versus la temperatura y la gráfica del módulo de flexión versus la temperatura. A pesar de esta pérdida que se ve en ambas gráficas, el PPS retiene hasta el 30% del esfuerzo y módulo de flexión desde la temperatura ambiente hasta los 220 Celsius. Por último, como podemos ver en estas gráficas, el crosslink, es decir, el FZ1140, muestra mayor rigidez que el lineal, que es el FZ2140. Bueno, entonces ahora podemos ver gráficas donde se ve el módulo de almacenamiento y que mejora a medida que aumentamos el porcentaje de fibra de vidrio. Sin embargo, una vez llegamos al 80, alcanzamos el máximo y a partir de este otra vez empieza a disminuir. En un estado vítreo, el módulo del polímero se obtiene a través de las fuerzas intermoleculares y disposición de cadenas en polímeros. El esfuerzo puede ser transferido efectivamente de la resina del PPS a la fibra del vidrio debido a la buena interfaz. Sin embargo, cuando pasamos al contenido de 85% en peso, el mojamiento entre el PPS y la fibra de vidrio es pobre. Y es por esto que la unión interfacial débil provoca una disminución en ambos módulos. En esta diapositiva podemos ver la resistencia al creep del módulo de flexión de precisamente nuestras alternativas, nuestras referencias mostradas anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos el FZ1140, que era nuestro material reticulado con 40% de fibra de vidrio, y aquí tenemos nuestro material lineal con 40% de fibra de vidrio. Podemos ver que a temperaturas bajas, precisamente los 23 grados centígrados, inicialmente el material lineal tiene un mayor módulo. Sin embargo, como habíamos dicho anteriormente, pues el reticulado tiene una mayor resistencia al creep, lo cual se puede precisamente evidenciar en esta figura 21, que a medida que pasa el tiempo, más específicamente 10.000 horas, se mantiene mucho más las propiedades del PPS reticulado. En la tabla 6 podemos ver el resumen de lo que acabamos de ver anteriormente para 10 millones de ciclos, donde el material reticulado precisamente a mayores temperaturas mantiene un mayor esfuerzo
que representa la resistencia a la fatiga de precisamente este material a comparación de el no reticulado, es decir, el lineal. Y es precisamente porque a bajas temperaturas los PPS lineales tienen una mayor resistencia a la fatiga, pero a medida de que se aumenta, los papeles se intercambian. Bueno, habiendo presentado ya todos los hallazgos de nuestra investigación y ante la imposibilidad de haber realizado una fase experimental para esta, pues queremos proponer una hipótesis, una propuesta experimental, en caso de que se quiera verificar cómo es la magnitud de esta mejoría de propiedades ya en un ambiente controlado de laboratorio. Como mencionamos anteriormente, y pudimos observar que hubo una mejora en las propiedades de la matriz de PPS con la adición de fibra de vidrio. Nuestra hipótesis es que la adición de fibra de vidrio a la matriz de PPS permitirá un aumento en las propiedades mecánicas del compuesto. ¿Cómo queremos analizar esto? Como mencionamos, que este aumento de propiedades solo sea hasta el 80% en peso de fibra de vidrio aproximadamente, y teniendo en cuenta que después de los 90 grados con la temperatura de transición vítrea existe también una pérdida de módulos, entonces queremos caracterizar cuál es ese aumento en las propiedades mecánicas del PPS con fibra de vidrio en porcentajes de peso menores al 80%, inicialmente entre 0 y 80%, por medio de pruebas de impacto y de tensión, y en temperaturas inferiores a los 90 grados. Para realizar esto, en test de materias primas, necesitaríamos una resina granular de PPS lineal y reticulado para analizar las dos posibilidades, que tiene un costo aproximado de $1.40 por kilogramo, y fibra de vidrio en láminas, que tiene un costo aproximado de $1 por kilogramo. Para las pruebas de tensión e impacto que queremos realizar, necesitamos una máquina de pruebas de impacto ISOT y una máquina Instron 367 para la tensión. Adicionalmente necesitamos un horno de mufla que servirá para la preparación y secado de la fibra de vidrio para su posterior mezclado con el PPS. Entonces, ¿cuáles son las fases en la obtención de estas probetas para las pruebas? Inicialmente, para el PPS le hacemos un secado a una temperatura de 120 grados por 12 horas. Posteriormente, cuando sale este secado, lo introducimos dentro de un horno de extrusión, en el cual lo vamos a calentar gradualmente con una presión gradual, ¿cierto? Esto lo que nos va a permitir es que nos va a permitir que el material sea ya más fácil, más procesable para su posterior mezcla con la matriz de fibra de vidrio. Para esto, en el tren de extrusión se va a utilizar una velocidad de giro de 100 revoluciones por minuto. Tercera instancia, para el secado de la fibra de vidrio, introduciremos la lámina, las láminas de fibra de vidrio, en un horno de mufla a una temperatura de 400 grados Celsius durante 2 horas. Cuando sale esta fibra de vidrio del horno de mufla y sale el PPS ya secado del tornillo de extrusión, lo que hacemos es que vamos a introducir estos dos en un molde. Estos se van a someter inicialmente a un proceso de termoprensado a una presión de 30 megapascales aproximadamente y una temperatura de 320 grados durante 30 minutos. Luego de este proceso de termoprensado, los vamos a someter a un proceso de termoinsulado a una presión de 100 megapascales por 10 minutos, donde estos van a salir en forma de probeta. Ya por último, teniendo esta mezcla, se va a introducir estas probetas en agua fría para ya darles su geometría final de acuerdo con las normas ASTM necesarias para cada una de las pruebas. La primera prueba que se va a realizar será la prueba de impacto ISOT, cuyas dimensiones y condiciones de experimentación se dan en la norma ASTM D256. Y por facilidad decidimos que no vamos a trabajar con condiciones de experimentación específicas, sino que vamos a mantenerlas a una temperatura ambiente de Bogotá y con la presión local igual de la ciudad. Para el caso de la prueba de tensión, manejaremos las mismas condiciones de experimentación. Adicionalmente, tendremos una velocidad de prueba de 10 milímetros por minuto, es decir, van a estar extruyendo 10 milímetros por minuto de la probeta.
Y igualmente, como mostramos acá abajo, se va a manejar todas las dimensiones, sus longitudes, sus espesores, de acuerdo con la norma ASTM D3039. Por último, podemos concluir al menos de la investigación que hicimos, es que primariamente la efectividad de la adición de fibras depende de la fuerza de acoplamiento entre la fibra y la matriz polimérica, además de que esta depende de la cantidad de vacíos o la presencia de vacíos que hay entre la fibra y la resina. De igual manera, observamos que las propiedades mecánicas dependen de una manera importante del peso, por el peso de la fibra de vidrio, además de ciertas tendencias que podemos observar, como que el PPS lineal presenta una mayor resistencia a la fatiga por flexión que los reticulados a bajas temperaturas. Y pues posteriormente podemos ver la pérdida de propiedades a partir de temperaturas superiores a 90 grados centígrados, y que las condiciones ideales para un compuesto de fibra de vidrio y el PPS es de entre 0 a 80% de fibra de vidrio en porcentaje de peso y una temperaturas de operaciones inferiores a 90 grados centígrados. Por último, aquí podemos ver todas las referencias que utilizamos para realizar este estudio. Muchas gracias.